chicos, vamos a tratar de corregir la tarea para que podamos terminar de entregar este trabajo que muchos dijeron que no lo entendieron. Los que estuvieron presentes en la clase lo estuvimos trabajando y seguramente lo pudieron resolver. Los que no estuvieron presentes, presten atención y cualquier cosa consultan las dudas, ¿sí? Bien, vamos a observar que la consigna del trabajo dice relaciona cada gráfico con la fórmula correspondiente. Entonces la idea es que nosotros veamos cuáles de estas funciones corresponden con cada uno de estos gráficos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que empezar a analizar, ¿no? Con calma. Vamos a tomar la primer función, esta la a, dice y es igual a un medio de x al cuadrado más 2. Y vamos a analizarla. Hay dos caminos para analizarla. Uno es el camino más largo, podemos decir. El camino de hacer una tabla de valores. A ver si podemos hacer. Vamos a hacer una tabla de valores, ¿sí? Donde le vamos a dar valores a la x y vamos a ir obteniendo valores de y. ¿Qué valores le podemos dar a la x? Y bueno, le podemos dar el 0. Tratemos de darle valores fáciles de resolver, ¿no? Que podamos hacer esta cuenta mentalmente. Entonces me daría 2 como resultado. Un medio por 0 al cuadrado más 2 es 2. Esto lo pueden hacer con la calculadora o mentalmente, ¿no? Si le pongo valor 1, la cuenta van a ver que les da 2,5 o 5 medios. Fíjense, hagan ustedes la cuenta y observen si lo verifican. Con menos 1 también da 2,5, porque piensen que 1 al cuadrado o menos 1 al cuadrado va a dar lo mismo, ¿sí? Si quieren pueden darle más valores, le pueden dar valor 2 o 3, el valor que ustedes quieran. A mí con estos me va a alcanzar. Vamos a poner un colorcito para hacer el gráfico. Entonces, sobre los ejes cartesianos sabemos que cuando x vale 0, la cuenta me da 2. 1, 2, aquí hago mi punto sobre 2, ¿sí? Cuando x vale 1, la cuenta da 2,5, o sea, por aquí, supongamos hasta el 3. Y cuando la cuenta da, cuando la x vale menos 1, la cuenta da 2,5. Entonces, con estos tres valores, a mí me va a alcanzar, vamos a hacer un poquito más grueso el gráfico, me va a alcanzar para graficar la parábola, ¿sí? Que va a ser algo así. Si ustedes necesitan darle más puntos, le pueden dar más puntos. Este es un camino, ¿sí? Es el camino como más largo de hacer las cuentas y tratar de ubicarlas en los ejes y ver qué pasa. Si volvemos a la parte donde estaban los gráficos, vamos a descubrir a cuál se parece. A ver, pensemos, mírenlo con amor. Fíjense que corta nuestra parábola al eje Y en el 2, ¿sí? Volvamos a mirar el otro. Esta sin duda no es, esta no porque corta en un número negativo, esta puede llegar a ser, ¿no es cierto? Podríamos llegar a decir que, no tengo seleccionado el lapicito. Vamos a poner el lapicito, vamos a darle un color. Podemos decir entonces que la 3 corresponde con la A, ¿de acuerdo? Ahí ya tenemos seleccionado, es decir que esta no la vamos a mirar más. Bien, lo hicimos con la tabla de valores. Hay otro camino que es mejor, es más fácil, que ya que hoy existe tenemos que aprovecharlo, que es utilizar el GeoGebra, que yo ya les dije que se lo tienen que bajar. Es gratuito, es muy fácil de usar, vamos a poner cuadrícula, con esta tecla lo voy a centrar, ¿sí? Y entonces yo acá donde dice entrada escribo la función que yo quiero, siempre con minúscula, igual un medio el por es el asterisco, x elevado a la 2 más 2. Y ahí ven que se grafica automáticamente y yo puedo después ver con cuál de las gráficas lo voy a relacionar. Bien. La idea de este tema es que nosotros podamos ir sacando algunas conclusiones y poder deducir cuál es el valor cuál es la gráfica que corresponde con la función de acuerdo a las cosas que voy conociendo, ¿no? Por ejemplo, este valor de cada función es la ordenada del origen, es la intersección con el eje Y. Y este valor, por ejemplo, el valor de A, el que está delante de la x cuadrado, ese valor, si es positivo o si es negativo, va a alterar, va a cambiar en algo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, a ver, pensemos que hay, fíjense de las que nos quedaron, esta ya la usamos, esta chau, la tacho. Me quedaron 4. De las que nos quedaron hay 2 que son positivas, esta es positiva y esta es positiva. Y estas que son negativas, esta negativa y esta también es negativa. Y casualmente, fíjense que hay 2 gráficas que son mirando para abajo, se le dice cóncavas negativas,
Y hay dos gráficas que son mirando para arriba, es decir, que son cóncavas positivas, ¿sí? Vamos a borrar un poco todo lo que hicimos recién, que mancha un poco esto, nos marea. Bien, entonces, como tenemos estas características, podemos analizar con cuál lo vamos a relacionar. También tenemos la idea de la ordenada al origen, ¿sí? Si nosotros vamos al GeoGebra, hay una aplicación, esto lo voy a borrar por ahora, hay una utilidad que tiene el GeoGebra que se llama deslizador. Selecciono esa opción de deslizador, toco la pantalla, fíjense que dice número o ángulo para seleccionar, yo selecciono número porque estoy hablando de números, no de ángulos. Acá le puedo poner la letra que yo quiera, yo le voy a dejar la A, no me molesta. Y dice que se va a mover desde menos 5 a 5. Es un deslizador, un valor que se va a ir deslizando de menos 5 a 5. Y yo no quiero que sea con números con comas, simplemente números enteros, así que voy a poner que se deslice de a 1 a la vez, en una escala de 1 en 1. Vamos a dejar eso sola por ahora. Ven que aparece el deslizador. Entonces yo acá voy a escribir en la entrada y igual, como mi deslizador se llama A, voy a poner A por X al cuadrado. ¿Sí? ¿Para qué voy a hacer esto? Porque fíjense que si tengo A por X al cuadrado y A vale 1, ven que acá dice A igual a 1, la gráfica es esta. Miren, con esto tengo que tocar este que se llama elige mueve, voy a mover ese deslizador para que A valga 2. Fíjense lo que pasa. Si vale 2, si vale 3, si vale 4, si vale 5. Alguien en la clase descubrió que a medida que se va haciendo más grande el valor de A, fíjense que parece que la parábola se cierra, ¿sí? ¿Qué pasa cuando voy al lado negativo? Observen, miren, ¿ven que la parábola queda mirando para abajo? Es decir que cuando A es negativo, la parábola queda mirando para abajo. Entonces ahí ya tenemos un dato. Podemos observar que las que miran para abajo van a ser las que tengan negativo. ¿Cómo selecciono cuál es cuál? Y bueno, observen lo que habíamos hablado antes. Cuanto más grande sea, más cerradito va a estar. Este que es menos 5, entonces seguramente va a ser este. Y también coincide, vamos a agarrar este lapicito, también coincide con que acá dice que la ordenada del origen es 5 y aparentemente podría llegar a ser un 5 ¿no? La ordenada del origen. Observen qué pasa con este. La ordenada del origen, no, perdón, que era negativa, es 4. Entonces la otra que mira para abajo, es decir, vamos a elegir un color, a ver, este celeste, se iría con ¿no es cierto? Porque es negativo, mira para abajo y la ordenada del origen es 4. ¿De acuerdo? Bueno, quedan dos, queda la B y la E. Ustedes tendrán que decidir cuál de las dos es. ¿Se animan a hacerlo solos para poder completar la tarea? Bien, se los dejo a ustedes eso. A ver, algo más que me interesaría conversar con ustedes. Vamos a borrar esto, que lo conversamos en la clase. Y está interesante que podamos conversarlo. A ver si puedo. No, vamos a hacer uno nuevo directamente. Perdonen. No guarda. Bien. Ahora sí. Hay ciertas cuestiones dentro de las funciones cuadráticas que tienen que ver con algo que se llama discriminante. Es decir, cuando nosotros vamos a poner un ejemplo, yo pongo f de x, esto lo hicimos en la clase. Los que estuvieron presentes lo vieron. Supongamos que tenemos x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Entonces, si yo quiero averiguar, ¿no?, las raíces, ¿se acuerdan cuáles eran las raíces de la función? Las raíces de la función eran esos lugares donde la gráfica cortaba al eje x, ¿sí? Bien, yo quiero averiguar entonces las raíces. Les voy a pedir que vayan copiando en la carpeta, si estas cosas van quedando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos para averiguar esas raíces? Era el lugar donde la función valía 0. Entonces tenemos que aplicar la fórmula resolvente. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Se acuerdan esta fórmula? Todo sobre 2 por a. Entonces, si hacemos esta fórmula para esta cuenta, a ver, pensemos, ¿quién es a? 1. ¿Quién es b? b no está, ven que no hay x a la 1, o sea que es 0. ¿Quién es c? Menos 4. Bueno, hagamos la cuenta y vamos a darnos cuenta, vamos a anotar que nos queda 2 y menos 2. ¿De qué depende esta cuenta? A ver, hagámosla. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, que era negativo, todo sobre 2 por a, que es 1. Bien, acá nos queda 0
más menos la raíz cuadrada de 16, ¿sí? Dividido 2. Y haciendo las cuentas nos va a quedar entonces 2 y menos 2. ¿Sí? Muy bien. Ese es un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos vamos a hacer una línea por acá. Después, con respecto a lo que hacemos, vamos a sacar una conclusión. Bien, elijamos otro color para que se vean bien diferentes las cosas. Vamos a poner otra letra a la función. G, perdón. Esto no es tan fácil como parece. Vamos a borrar aquí. Y vamos a borrar aquí. Bien. Entonces tenemos g de x, otra función diferente. Y le vamos a poner, por ejemplo, x al cuadrado menos x más 1. No, menos 2x. Menos 2x más 1. Hacemos la resolvente. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todos ya saben quién es a, quién es b y quién es c. Todos saben hacer esta cuenta. Muchos se equivocan porque no separan en términos acá dentro de la raíz, ¿sí? Bien, entonces nos queda 2 más menos la raíz cuadrada de... ¿Qué nos va a quedar acá? 4 menos 4, o sea que nos va a quedar 0. Y cuando hagamos la cuenta, resulta ser que nos va a quedar 2 más 0, dividido 2, que da 1. Y 2 menos 0, dividido 2, que da 1 también. O sea que nos da en definitiva la misma, 1. ¿Sí? Bien, y hagamos una tercera opción. A ver si podemos descubrir cuáles son las cosas que tenemos que aprender, que observar, que estos cálculos nos van a decir algo antes de que lo terminemos de hacer y antes de que vayamos al gráfico. De esto se trata este tema, de que uno aprenda a ver de qué se tratan estas cuentas, cómo se comportan, ¿no? A ver, vamos a llamarlo h de x. Y le vamos a poner, por ejemplo, x al cuadrado más 2. Entonces, si yo hago la fórmula, menos b, ojo que 0 acá de nuevo, b de nuevo 0, más menos, raíz cuadrada de b cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Resulta ser que me va a quedar 0 más menos y la raíz cuadrada, espérenme, de menos 8. Y la raíz cuadrada de menos 8, perdón, mi perro se puso a ladrar. ¿Existe esa raíz? No, ¿no es cierto? No voy a tener respuesta, o sea que acá no existe respuesta. Bien. Con esto que acabamos de hacer, ¿para qué hicimos esto? Para aprender un nuevo concepto, que es el concepto de discriminante. Si ustedes observan, a ver si lo puedo marcar con este, creo que se podía. Esta cuenta que está aquí, bueno, perdón, este no es. Bueno, vamos a usar este un poquito más grueso y vamos a elegir este color. Entonces, nosotros agarramos, ¿por qué no me escribe? Perdón, ahí va, ahora sí. Toda esta cuentita que está acá, de ese resultado, fíjense, acá es positivo, acá es 0 y acá es negativo. Pasan tres cosas distintas. Este valor de que está la cuenta que está dentro de la raíz se llama discriminante y se simboliza con esta letra, que es una letra griega a la que le decimos delta, ¿sí? Es el discriminante. Ahí va. Entonces, si ese discriminante es positivo, mayor que 0, entonces tengo dos raíces reales. Si ese discriminante es igual a 0, entonces tengo una sola raíz. Y si ese discriminante es menor que 0, entonces no existen raíces. ¿Sí? ¿Y esto entonces para qué me sirve? Y bueno, porque yo voy a poder saber si la función tiene raíces o no sin hacer todo el cálculo, ¿sí? Y ya si tiene raíces o no tiene raíces, yo después va a tener sentido buscar, por ejemplo, el vértice. En este caso, donde no hay más que una sola raíz, ¿cómo se identifica eso gráficamente? ¿Cómo lo podemos representar? A ver, vamos a abrir uno nuevo. A ver, vamos a abrir otro Paint. Cancelar.
Vamos a abrir otro Paint. Así lo podemos ver. Si yo quiero ver qué pasa cuando la función, a ver, repitamos cuál es la función, ¿no? F de x era igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, yo acabo de llegar a la conclusión de que hay una sola raíz igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo hago para graficar la función? Bueno, entonces voy a tener que ir viendo que tiene una ordenada del origen, que es 1, ¿sí? La ordenada del origen es la intersección con el eje Y. Y yo sé que son simétricas, es decir, pero bueno, podemos darle otro valor con una tabla de valores. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x, perdón, este sería una y, ¿qué pasa cuando x vale 2? Entonces sería 2 al cuadrado es 4, menos 2 por 2 es 4, más 1. Esta cuenta da 1. Entonces cuando x vale 2, la cuenta también da 1. Ven que ahí ya empieza a ser más fácil de graficar la parábola. Pero bueno, tiene una sola raíz. Eso con el discriminante nos dimos cuenta, ¿sí? Cuando no tenga raíces, como el otro caso, era h de x si no me equivoco, x al cuadrado más 2, creo que era. Entonces también no tiene raíces, pero no significa que no hay función, ¿sí? La ordenada del origen es 2. Y bueno, tendré que hacer una tabla de valores para ver cómo se grafica, o tendré que usar mi querido GeoGebra. Entonces ahora vamos a cerrar y vamos a poner acá igual x al cuadrado más 2. Entonces ahí vemos, ¿ven? Se dan cuenta que no tiene raíces, que no corta nunca al eje X, ¿sí? Muy bien, chicos. Los que no pudieron hacer la tarea, intentan hacerlo y copien los conceptos todos, así los charlamos nuevamente el martes.